La tecnología seleccionada para este proyecto por el CEBIOT UPOLY es la tecnología china digestores de presión hidráulica que fue exitosamente transferida y adaptada a las condiciones nicaragüenses por el CEBIOT UPOLY mediante el diseño, construcción, puesta en marcha y evaluación de la primera planta de esa tecnología en Centroamérica, la planta demostrativa DPH en el campus de la UPOLY en Managua, en funcionamiento desde el año 2010. Los digestores de esta tecnología cuentan con un cuerpo completamente fundido en concreto y para facilitar la fundición se utilizan moldes metálicos reusables, los que permiten que todo el proceso de fundición se realice en un día y que en conjunto de digestores se puedan construir utilizando un único molde, capaz de ser utilizado más de 1000 veces. La planta de la UPOLY cuenta con un digestor de la tecnología DPH de 10 metros cúbicos de volumen efectivo, el cual fue construido a partir de una excavación de sección circular que hacía las veces de molde externo para la fundición del cuerpo del digestor. Sin embargo, en el proyecto del rastro El Cóbano se utilizaron un conjunto de 5 digestores DPH a partir de una excavación más amplia, con la utilización de moldes externos e internos, lo que resulta más conveniente para la fundición. El proyecto demostrativo de biogás para usos productivos en el rastro municipal El Cóbano en Huigalpa, Chontales, tiene como objetivo diseñar, construir, instalar y poner en marcha una planta de digestión anaerobia que procese los residuos orgánicos que genera el rastro y utilizar el biogás producido por la digestión anaerobia de esos residuos en procesos productivos como el calentamiento de agua para la matanza de cerdos, la calcinación de huesos en el horno para la producción de harina de huesos y la generación de electricidad para consumo interno del rastro. Este proyecto es promovido por el Ministerio de Energías y Minas, dentro del marco del Observatorio de Energías Renovables para América Latina y el Caribe en Nicaragua, financiado vía donación por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y desarrollado por el Centro de Estudios Biotecnológicos de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLY, en conjunto con la Alcaldía de Huigalpa, la que ha aportado también fondos de contrapartida principalmente para el acondicionamiento del rastro. El proyecto en el rastro El Cóbano comenzó con un estudio del lugar y se pudo apreciar que en el rastro no se contaba con posibilidades para tratar los residuos orgánicos sólidos generados, los cuales eran arrojados en las inmediaciones del rastro, atraían a las aves de rapiña y eran fuente de malos olores y de proliferación de vectores. Los residuos líquidos se enviaban también sin tratamiento hacia una laguna de oxidación sin control operacional alguno. Con la puesta en marcha de la planta de biogás se elimina la severa contaminación ambiental que producía el rastro y además se obtiene combustible que permite sustituir el consumo de leña y de gas licuado del petróleo y otros usos productivos en el rastro. Las obras en el proyecto comenzaron con el acondicionamiento del área del terreno aledaña al rastro, donde se ubicó la planta. El acondicionamiento incluyó la eliminación de algunos árboles y arbustos, los que posteriormente serán resembrados en los alrededores de los digestores, así como la excavación de las terrazas necesarias para asegurar que los residuos fluyan con gravedad en todo el sistema. En paralelo a la excavación y construcción de los digestores se realizó el acondicionamiento del rastro, que consistió principalmente en el embaldosado de los corrales en que permanecen las reses y cerdos antes de la matanza y en la rehabilitación de los colectores de drenaje de la sangre y del agua de limpieza, así como del contenido estomacal de las reses y cerdos. De igual forma, se construyeron nuevas piletas y conductos adicionales que permitieron asegurar la recolección y diferenciación de todas las corrientes residuales del rastro. En la planta de biogás fue necesario construir el sistema para la recepción de los residuos del rastro y su posterior dosificación a los digestores, obras que se llevaron a cabo en paralelo con el desarrollo de las excavaciones para la construcción de los digestores y con las tareas de acondicionamiento del rastro. En el proyecto se confrontaron inicialmente muchas dificultades con la dureza del terreno, lo que hizo necesario acomodar la distribución de los digestores teniendo en cuenta las zonas más fáciles de excavar, quedando al final una distribución en línea con un espacio libre entre el segundo y el tercer digestor, dada la aglomeración de grandes rocas en ese espacio y en los alrededores. Cuando estuvo lista el área para los 2 primeros digestores, se comenzó el proceso de fundición con la colocación de los moldes correspondientes al estómago de los digestores y la semicúpula que une el estómago con el cuello.
En este punto, es importante mencionar la innovación realizada por el CBO Tupoli para agilizar el proceso y asegurar una mejor calidad, que consistió en comenzar el montaje de los moldes correspondientes al estómago del digestor en el exterior de la excavación, bajar los moldes preensamblados a la excavación antes de comenzar la fundición del piso del digestor y colocarlos sobre unos calzos de madera que permitan dejar el espacio necesario para el concreto del piso y las paredes del digestor. Ustedes pueden observar, hemos utilizado dos tipos de tacos, uno de 10 centímetros y uno de 5 centímetros. El de 10 centímetros va debajo, o esta formaleta va encima de esos 10 centímetros. La formaleta externa, que es la que estamos colocando, le ponemos abajo como base de separación del suelo un taco de 5 centímetros. Enfóquelo. En el procedimiento original se fundía primero el piso de los digestores y sobre este se comenzaba a armar los moldes, continuando el fundido de las paredes cuando se terminaban de armar los moldes. Con la variante adoptada, el proceso de fundición se produce de forma continua y se ahorra tiempo para realizarse parte del montaje de los moldes fuera de la excavación, lo que incluso puede hacerse el día anterior. Cuando se ha completado el piso y se comienza a fundir las paredes, se retiran los calzos de madera y se rellenan con cemento los espacios que estos ocupaban. Este procedimiento se ha realizado con éxito tanto en el digestor instalado en Laupoli como en los 5 instalados en Huigalpa. El caso de Huigalpa, el ahorro de tiempo es mayor, ya que se utilizó el sistema de moldes externos, lo que significa que hay que armar más moldes y su preensamblaje exterior proporciona un ahorro de tiempo mayor. A la fundición del estómago y la semicúpula sigue la del cuello y finalmente queda completo el digestor y comienza el proceso de fraguado. Para asegurar una mejor calidad del fraguado, se esperan 48 horas antes de comenzar a retirar los moldes, desencofrado. Para asegurar que el desencofrado se facilite y no se dañen los moldes, que tienen que ser reutilizados muchas veces antes de la fundición, los moldes se cubren con un líquido especial que asegura que no se pegue el acero con el cemento. Después del desencofrado del digestor, se realiza el proceso de impermeabilización de las paredes internas, para lo cual se pinta con una lechada de cemento embetunado. Se deja secar por 24 horas y después se llena con agua, la que se mantiene por 24 horas para asegurar que no haya filtraciones. A la prueba hidráulica le sigue una prueba de presión, para lo cual se coloca la cúpula de fibra de vidrio del gasómetro hidráulico. Finalmente se quita la cúpula, se evacúa el agua utilizada para las pruebas y se comienza el llenado del digestor con una cantidad de estiércoles inicial, inóculo, no menor a 1 metro cúbico. Mientras más inóculo se utilice, más rápido se produce el proceso de puesta en marcha. Después de cargado el inóculo, se rellena con agua el digestor hasta el borde del cuello, se coloca la tapa del cuello del gasómetro y se procede a colocar nuevamente la cúpula del gasómetro. Después de colocada la cúpula, se completa el llenado con agua hasta que el nivel cubra el tope de la campana, con lo cual el digestor queda listo para el proceso de puesta en marcha. Otra modificación realizada en los digestores de la planta de Huigalpa se refiere al sistema de alimentación y descarga de los digestores. Para la alimentación, se utiliza primero una pila de acopio que puede acumular la generación de residuos del rastro durante más de 2 días. Luego, una pila de mezclado hacia la cual se envía la cantidad de residuos que se debe enviar diariamente a cada digestor. En el mismo se puede ajustar la densidad de la mezcla adicionando agua en caso necesario y realizar un mezclado mecánico manual de los residuos para asegurar una mayor uniformidad en la alimentación a los digestores.
Finalmente está la pila de distribución, la que garantiza la distribución del flujo hacia cada digestor mediante tapones en las líneas de salida de dicha pila. Los tapones constituyen un método sencillo y seguro que sustituye el uso de válvulas costosas y propensas a roturas. En la entrada a los digestores se eliminó la caja de entrada. En la salida de los digestores se sustituyó por una conexión en T, con un tapón en el conducto superior vertical que permite la inspección del nivel y el baqueteo de la línea si se necesita eliminar obstrucción o como medio de agitación de los digestores. Las tuberías siguen unidas hasta la pileta de efluentes, la cual sirve para acumular los efluentes y sedimentar los lodos. El biogás producido en los digestores se envía hacia la caseta de almacenaje, donde están las bolsas de almacenaje con capacidad de 40 metros cúbicos, lo que unido a los gasómetros hidráulicos colocados en los cuellos de los digestores permite almacenar una cantidad equivalente a 2 días de producción de la planta y de esa forma tener la flexibilidad necesaria para la utilización del biogás en las labores productivas y también en la cocina doméstica de la familia del cuidador del rastro. De las bolsas de almacenaje de biogás, este se impulsa con sopladores y de esa forma pasan por un depurador de gas que elimina el sulfuro de hidrógeno, que crea problemas en los equipos en que se utiliza el biogás y se envía para su utilización en el calentador de agua para la matanza de cerdos, el horno para la calcinación de huesos, el biogenerador de electricidad y la cocina doméstica. De esa forma, se completa el ciclo desde la generación de los residuales en el rastro hasta la generación y utilización del biogás producido en las actividades productivas del rastro.